Comenzamos. Bien, la clase como tal tiene el objetivo siguiente. Eh, hemos titulado esta clase como deducción de fórmulas de derivación, como les comenté en los días que hemos estado reuniéndolos en los grupos. El objetivo de esta clase es que aprendamos a deducir fórmulas de derivación. Esas fórmulas de derivación que comúnmente nos encontramos en tablas predeterminadas, ya sea en la internet o en algunos libros, y que ya nos dicen la derivada de tal función es este resultado. Y por lo general lo damos por sentado y lo aplicamos así. Eso está bien, pero una comprensión más profunda del cálculo tiene que ver con de dónde salen esas fórmulas de derivación y cómo puedo yo deducirlas o entenderlas para que en dado caso de que yo no tenga que aplicar o no necesite aplicar la fórmula ya predeterminada, pueda utilizar el método por el cual la dedujeron y también yo a partir de ahí poder calcular derivadas de una forma más consciente. Entonces, el objetivo es que el participante, al finalizar la clase, aplique conscientemente procedimientos algebraicos para deducir fórmulas de derivación a partir de la definición algebraica de lo que es una derivada. Y entonces, la definición algebraica de lo que es una derivada, simple y sencillamente es un límite. En el tema de límites se ven diferentes métodos para calcular límites de funciones y hay un caso muy específico en el cual se trata la recta tangente a una curva y en ese caso resulta este límite que tenemos aquí, el límite cuando un parámetro llamado h tiende a cero, eh, un parámetro llamado h tiende a cero, que h no es otra cosa que un incremento. En una gráfica, por lo general se toman dos puntos y en esos dos puntos hay un punto inicial y un punto final. El punto inicial por lo general es llamado f de x y el punto final es llamado f de x más h, es decir, x más ese incremento h. Y entonces este límite resulta en ese caso de la tangente a una curva y en este límite específico o este límite específico es lo que se conoce como una derivada. En nuestro curso de cálculo llegamos a esta definición a partir de la interpretación geométrica de lo que es una derivada. Pero vamos a partir de aquí, de la definición algebraica de lo que es una derivada. Y una derivada o la derivada de una función es simplemente el límite de esa función evaluada en el punto final menos la misma función evaluada en el punto inicial y todo dividido entre esa distancia que hay entre el punto inicial y el punto final, cuando esa distancia tiende a cero. Esta es la definición formal de lo que es una derivada, un límite. Y a partir de este límite vamos a calcular o a deducir estas fórmulas de derivación que ya nos encontramos en tablas predeterminadas. Y comenzamos. Para empezar a deducir, vamos a iniciar con la función constante. Una función constante es aquella en la que, sin importar qué valores tomemos de x, siempre nos reflejará el mismo valor para y. Es decir, no importa qué valor tomemos del eje horizontal, siempre obtendremos un mismo valor para el eje vertical. Por ejemplo, si tomamos la función f de x igual a 2, en el cual s2 es el valor constante, y quisiéramos evaluar la función en uno, por ejemplo, en x igual a uno, el valor que nos arrojaría para f de x sería 2. Si ahora evaluamos la función en x igual a 2, el valor que nos arroja la función es el mismo 2. Si lo evaluamos en menos uno, nos sigue arrojando 2. Y si lo evaluamos en menos 2, nos sigue arrojando el mismo 2. Es decir, una función constante en su gráfica no es otra cosa que una línea horizontal que corta al eje Y en dicho valor que nos da la función constante, en este caso f de x igual a 2. Y si variamos ahora ese valor de la función constante, por ejemplo 1,06, f de x igual a 1,06,
Pues simplemente será una línea horizontal que corta el eje Y en 1,06. Si fuera la función f de x igual a menos 1,10, sería su gráfica una recta que corta al eje Y en menos 1,10. Y si fuera f de x igual a menos 2, el resultado gráfico sería una línea horizontal que corta al eje Y en menos 2. Para términos generales se utiliza la letra C o en muchos casos la letra K para representar de manera general una función constante, en donde esa C puede ser cualquier número que no incluya al término independiente X. Cualquier término o número que no incluya a la X para términos en los cuales x es la variable independiente, eso es una función constante y se representa así. F de x igual a c. Y entonces, si eso es una función constante o de la manera en la cual se representa una función constante, vamos a proceder a calcular la derivada de la función constante. ¿A partir de qué? De la definición formal de una derivada, en este caso, el límite. Y entonces, como es una función constante, no importa en qué valor yo evalúe la función, siempre me va a dar el mismo valor para y. Por ejemplo, si lo evalúo en el punto inicial x, f de x, el valor que me daría sería c. Y si lo evalúo en el punto final f de x más h, en donde h es la distancia entre el punto inicial y el punto final, la función constante me va a arrojar el mismo resultado, en este caso c de manera general. Y ahora si sustituimos f de x igual a c aquí en esta parte donde está f de x en la definición formal y f de x más h que me da c en esta parte donde tengo f de x más h, ocurre lo siguiente. En ambos casos tendría aquí c y aquí c. Y tendría de esta manera el límite cuando h tiende a cero de c menos c dividido entre h. C menos c, pues obviamente sin importar qué número sea c, restado consigo mismo, nos da un valor de cero. Y entonces tendría que el límite cuando h tiende a cero de cero dividido entre h. Ahora, aquí hay un concepto muy fundamental que debemos entender para poder a veces destrabar el cálculo de los límites, que es un tema que mucho se complica en las clases de cálculo diferencial. Por ejemplo, lo voy a representar de esta manera. Cero entre h lo represento como cero multiplicado por uno entre h. Y eso lo hago para lo siguiente. El concepto fundamental es que h tiende a cero, como bien me lo representa esta flechita debajo de la palabra límite o de lim. H tiende a cero, pero no es cero. En cálculo y en estos temas de límite que utilizamos mucho el término tender, H tiende a cero, pero no significa que sea cero. O sea, se aproxima a cero, pero nunca llega a dejar, nunca llega a ser cero. Entonces, en la clase de límite nosotros vemos cómo ese concepto, qué significa ese concepto de que un parámetro tienda hacia un número, pero que no sea ese número específico, sino se aproxime de manera infinitesimal. Entonces, h tiende a cero, pero no es cero. Por lo tanto, la función no es indeterminada. Es decir, aquí yo no tendría uno dividido entre cero. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todo número dividido entre cero sí nos arroja una indeterminación, que muchas veces se representa con el infinito. Pero al ser h un número que tiene un valor distinto de cero, aunque sea muy cercano a cero, entonces ese uno dividido entre ese número h que no es cero, me va a dar otro número. Muy pequeñito seguramente sí, pero que no es cero. Y este es un concepto fundamental en el tema de límites para poder resolver los ejercicios de ese tema. Entonces, uno dividido entre h, al no ser cero, al ser una cantidad infinitamente pequeña, si queremos, pero no es cero. Entonces, esta cantidad o todo número multiplicado por cero, eso sí vale cero. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda simplemente que la derivada que estamos calculando o la fórmula que estamos calculando es que el límite o nos queda el límite de cero cuando h tiende a cero. Y en los temas de límite vemos que el límite de cero pues simplemente es cero, no importa qué valor tienda h.
en este caso, tiende a cero, pero sin importar a qué valor tienda h, el límite de cero siempre nos da cero. Y entonces, empleando la Leibniz, tenemos que la derivada de la función constante o cualquier función constante, cualquier número que no incluya o cualquier expresión que no incluya a la eh, 100. Y entonces ahí tenemos la primera deducción de que la derivada de función constante es cero. Y lo pueden corroborar en cualquier tabla de derivación que se puedan encontrar en la internet, por ejemplo. Vamos a la siguiente. La función identidad. La función identidad simplemente es aquella en la cual si nosotros tomamos un valor en X, nos arroja el mismo valor en Y. Y se representa algebraicamente como f de X igual a X. Por ejemplo, si X es igual a 1, Y es igual a 1. Si X es igual a 2, Y es igual a 2. Para X menos 1 tenemos Y menos 1. Y para X menos 2 tenemos Y menos 2. Nos da este tipo de gráfico y entonces a partir de que ya sabemos cómo es la función de identidad, vamos a deducir cómo queda su fórmula de derivación. En este caso, la función es f de x igual a x. Como es la función de identidad, si yo lo evalúo en un punto, me arroja el mismo valor. Por ejemplo, si lo evalúo en un punto inicial cualquiera x, me va a arrojar la misma x. Y si lo evalúo en un punto final x más h, me va a arrojar x más h. Y entonces si yo sustituyo para f de x más h, el resultado que es x más h aquí, y la evaluación de f de x, que el resultado es x, lo evalúo aquí, tendría lo siguiente. X más h menos x dividido entre h, aplicándole el límite cuando h tiende a cero. Y entonces podemos ver que las x, perdón, aquí se eliminan y me queda simplemente el límite cuando h tiende a cero de h dividido entre h. Nuevamente, concepto fundamental, h no es cero. Tiende a cero, pero no es cero. Y entonces esto no es indeterminado. No es cero dividido entre cero. Eso sí sería indeterminado. Pero aquí tengo un número muy pequeñito dividido entre el mismo número muy pequeñito. Y todo número dividido entre sí mismo es uno, por definición. Y entonces el límite de uno o de cualquier número constante, sin importar a qué valor tiende el parámetro de abajo, en este caso h, me queda simplemente el mismo número. O sea, el límite de uno cuando h tiende a cero es uno. Y esto me resulta que la derivada de x respecto de x es uno. Y ahí tenemos la derivada de la función identidad. La derivada de x respecto de x es uno. ¿De dónde pues, estamos deduciendo? De la definición algebraica de lo que es una derivada. Y esto también lo pueden corroborar en cualquier tabla de derivación. Vamos con el que sigue. La derivada de una constante multiplicada por la función identidad x. Generalmente la encontramos como f de x igual a k por x, en donde k es cualquier número constante y x es la función identidad. Entonces, cuando k vale uno, cuando esa k vale uno, pues simplemente tenemos una identidad que ya acabamos de deducir y tenemos un gráfico como estos. ¿Cuál es la diferencia aquí con otros valores de k? Simplemente el ángulo de inclinación de esa recta, por ejemplo, para k igual a 2,99. Ahora, ¿cómo vamos a deducir esa fórmula de derivación? Recurriendo a al mismo significado algebraico de lo que es una derivada, lo que es en este caso el límite. Cuando yo evalúo la función de x o la función en el punto inicial x, el resultado es k por x, que es lo que dice la misma función. Y ahora si yo evalúo la función en un incremento x más h, pues sería el incremento x más h, perdón, que es el incremento, multiplicado por la constante, es decir, k por x más h. Si yo evalúo esos resultados aquí en la definición formal, tendría lo siguiente: k por x más h menos k por x, todo dividido entre h. Realizo esta multiplicación de k por ese binomio y tendría kx más kh menos kx. Podemos ver que kx se elimina
y nos queda simplemente el límite cuando h tiende a cero de kh dividido entre h. Nuevamente el concepto fundamental, como h no es cero, simplemente tiende a cero, es un número muy pequeñito dividido entre el mismo. Y entonces, ese es por definición la división de esos números me da uno, y uno multiplicado por k me da simplemente k. Y entonces k, al ser un número constante cualquiera, aplicamos propiedades de límites, y el límite de cualquier número constante, sin importar a qué valor tiende el parámetro de abajo, nos deja simplemente el mismo número, en este caso k. Y entonces obtenemos la fórmula de derivación que encontramos en tablas, que nos dice que la derivada de una constante multiplicada por la función x es igual a la misma constante. Y esto lo pueden corroborar también ustedes mismos. Vamos con el siguiente. Y esto se pone más interesante conforme avanzamos a funciones un poquito más complejas. En este caso tenemos la función cuadrática. ¿Qué pasa con la función cuadrática? En este caso, la función cuadrática más sencilla que estamos colocando aquí es x al cuadrado. Si evaluamos en el punto inicial, pues ¿qué nos da? Simplemente x al cuadrado. Pero si lo evaluamos en el punto final, ya con el incremento h, nos daría x más h, el incremento, elevado todo al cuadrado, por ser la función cuadrática. Entonces, si sustituimos esos dos resultados en la definición formal de la derivada, tendríamos lo siguiente. Primero, el límite cuando h tiende a cero de x más h elevado al cuadrado menos x al cuadrado, todo dividido entre h. Si desarrollamos el binomio al cuadrado, tendríamos lo siguiente: x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos la x cuadrada que tenemos al final. La x cuadrada se elimina y nos queda simplemente 2xh más h al cuadrado, todo dividido entre h. Y aquí podemos notar que podemos factorizar, podemos factorizar una h, en este caso en la parte superior, podemos factorizar una h y tendríamos h multiplicado por 2x más h dividido entre h. H entre h, al ser diferente de cero, aunque es muy próximo pero no es cero, entonces nos queda por definición 1, h dividido entre h1, y 1 por 2x más h, pues nos queda simplemente 2x más h. Ahora, ¿qué hacemos en estos casos cuando tenemos un término que es obviamente grande, en este caso 2x? Vamos a suponer que x pudiera valer 1, y cuando x vale 1, yo tendría 2 por 1 igual a 2. Y si a 2 le sumo este parámetro h, que no es cero, sabemos, pero es muy cercano a cero, infinitamente cercano a cero. Entonces, hay muchos casos en los cuales nosotros podemos redondear el resultado al número más grande. ¿Por qué? Porque el otro número que le estoy sumando es tan pequeñito que para fines de cálculo no le impacta. Supongamos que h fuera 1 por 10 a la menos 7. Entonces, si yo tengo aquí un 2, 2 más 1 por 10 a la menos 7, nos quedaría un 2, un punto, 6 ceros y un 1. Entonces, 2,00000001, pues simplemente lo puedo dejar en cero para fines de cálculo, porque esta pequeña cantidad, que en este caso es h, que no es cero, pero es tan pequeñito, lo puedo despreciar. Y entonces me puedo quedar con la parte macroscópica, que es 2x. Y puedo decir de manera redondeada, porque no es lo más exacto, pero sí muy cercano a la realidad, porque el margen de error ahí es muy pequeñito, que la derivada de esa función cuadrática simplemente yo la dejo en 2x. Y eso lo podemos corroborar en tablas de derivación, en donde encontramos que la derivada de x al cuadrado respecto de x es simplemente 2x. Pero ocurre por esto, porque h no es cero, pero es tan pequeñito que lo puedo despreciar para fines de cálculo, y me quedo con la parte macroscópica simplemente. Y de aquí resulta esta fórmula de derivación, que seguramente ya más de uno hemos aplicado. Vamos a proceder al siguiente: x a la n. ¿Qué pasa cuando yo tengo una variable elevado
a un exponente que no es 2, que no es 3, que es un número, puede ser un número tan grande que puede complicarse aquí el cálculo de las fórmulas de derivación. Entonces, para cualquier variable independiente elevado a cualquier exponente, ¿cómo quedaría la fórmula de derivación? Seguramente más de uno ya lo ha visto en alguna tabla y ya viene a su mente ahorita. Pero vamos a llegar a eso entonces y vamos a ver cómo se hace. Entonces yo tengo la función f de x igual a x a la n, que cuando yo evalúo en el punto inicial me arroja simplemente x a la n. Y si lo evalúo en un punto final, ya con un incremento h, yo obtendría x más h elevado al exponente n. Y si sustituimos esos resultados en la definición formal de la derivada, tendríamos lo siguiente. El límite cuando h tiende a cero de x más h elevado a la n menos x elevado a la n. Y todo dividido entre h. Entonces, yo tendría que desarrollar este binomio x más h elevado a la n para poder resolver y poder ver qué me queda al final como fórmula de derivación. Entonces vamos a desarrollar para empezar este binomio x más h elevado a la n. Y el primer caso sería cuando n es cero. Cuando n es cero, yo tendría x más h elevado a la cero. Y todo término, número, sin importar qué tan grande sea, elevado a un exponente cero, por definición es simplemente uno. Cuando n vale uno, pues yo tendría x más h elevado a la uno, y eso me arrojaría simplemente x más h. Cuando n vale 2, tendría yo la función cuadrática o un binomio al cuadrado, que su resultado es un trinomio al cuadrado perfecto, x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado. Cuando n vale 3, yo tendría un binomio al cubo y lo puedo desarrollar de esta manera. X al cubo más 3x al cuadrado h más 3x h al cuadrado más h al cubo. En el caso cuando n vale 4, su resolución sería como sigue. X a la 4 más 4x cúbica h más 6x cuadrada h cuadrada más 4x h al cubo más h a la 4. Y aquí podemos notar un patrón que se repite. Por ejemplo, cuando tenemos x más h al cuadrado, vemos lo siguiente. El primer término del desarrollo es el primer término del binomio, es decir, x elevado al grado n, que en este caso es 2. Después sigue un coeficiente, que en este caso es n. Vemos que n aparece aquí como coeficiente. Aparece nuevamente el primer término del binomio x, pero ahora x está disminuido en un grado, es decir, en el término anterior era x al cuadrado, y ahora tengo x a la 1, disminuyó en un grado. Y ahora aparece h, que antes no aparecía, pero elevado a la 1, es decir, h aparece elevado al mismo grado que perdió x perdió un grado, y ahora aparece h elevado al grado 1. Y podemos ver que ya no aparecen coeficientes, pero x desaparece porque aquí x pierde un grado más y entonces tendríamos x a la 0, que sería 1. Y h gana un grado más y entonces tenemos h al cuadrado. En el binomio cubo tenemos el mismo patrón. El primer término x elevado al grado n más n como coeficiente multiplicado por x disminuido en un grado y aparece h en ese mismo grado que disminuyó n, que disminuyó x, más un coeficiente que en este caso coincide otra vez con n, multiplicado por x disminuido en un grado y h aumentado en un grado. Luego desaparecen los coeficientes al final, desaparece x y h queda en el grado n inicial. Ahora, cuando x más h está elevado a la 4, tenemos el mismo patrón. X a la 4 más n, que es 4, multiplicado por x, disminuido en un grado, h más un coeficiente, que aquí ya no siguen patrones los coeficientes, aquí varían ya mucho. En este caso es 6, por x al cuadrado, que disminuyó un grado más, h al cuadrado, que aumentó un grado más, luego 4 por x, que disminuyó un grado más, h, que aumentó un grado más,
y al final desaparece x y h queda elevado al grado n, ya sin coeficientes. Entonces, siguiendo ese parámetro, podemos ver que si yo tuviera un grado n cualquiera, obtendría el mismo desarrollo. El primer término, x elevado al grado n, más n multiplicado por x disminuido en un grado y h apareciendo al grado uno más un coeficiente cualquiera que ahorita ya no, como ya no se repiten de manera con un patrón, los voy a nombrar simplemente con letras alfa uno multiplicado por x que disminuyó un grado más del grado que tenía originalmente que era n, o sea, n a la n menos 2 multiplicado por h al cuadrado. Y podemos hacerlo de manera infinita hasta llegar al grado n en cuestión y obtendríamos un coeficiente, en este caso un coeficiente alfa, eh, multiplicado por x al grado uno en el penúltimo término, ya aparece, como podemos ver en el penúltimo término de los desarrollos, x aparece con el grado uno en el penúltimo término, x aparece con el grado uno y aquí tenemos x con grado uno y h aparece con un grado n-1. Por ejemplo, aquí en el penúltimo término, para x más h a la 4 tenemos x a la h a la 3. Para x más h al cubo tenemos h a la 2. O sea, en el penúltimo término, h está en un grado menos que n, es decir, n-1. Y al final ya no hay coeficientes, x desaparece y tenemos simplemente a h elevado al grado n. Y entonces, de manera general, para cualquier exponente n, tenemos un desarrollo de esta forma, que sigue este patrón. Ahora, ¿cómo vamos a reemplazar este desarrollo de x más h elevado a la n de manera general en la definición formal? Y tendríamos lo siguiente. El límite cuando h tiende a cero de todo ese desarrollo de x más h elevado a la n, que es hasta aquí, menos x elevado a la n, que es la evaluación de la función en el punto inicial, x a la n todo dividido entre h. Podemos ver que x a la n al inicio y x a la n al final tienen signos contrarios, por lo tanto se eliminan y nos queda simplemente el límite cuando h tiende a cero de nx a la n menos uno por h a la uno más alfa uno x a la n menos 2 por h a la 2 puntos suspensivos hasta llegar a h a la n, dividido entre h. Y podemos notar aquí que si separáramos los términos del numerador, todos divididos entre el mismo denominador h, veríamos que podemos eliminar una h en todos los casos, porque arriba hay h como factor y abajo tengo h. Y como vimos, el fundamento es que h tiende a cero, pero no es cero. Y entonces podemos eliminar aquí, podemos eliminar una h, por ejemplo, del primer término, nx a la n menos uno por h a la uno, pues h a la uno simplemente es h. Y entonces tendría h entre h, que al no ser cero, me da como solución uno y uno multiplicado por n a la x, nx a la n menos uno me queda simplemente nx a la n menos uno. Después, en el segundo término, tenía h al cuadrado dividido entre h, y si divido eso me dejaría una h en la parte del numerador. Y luego puedo ir dividiendo una h en el numerador y en el denominador de todos los términos, y al final terminaría con h a la n dividido entre h. ¿Cómo me quedaría? H a la n menos uno. Entonces, en todo esto, yo puedo notar algo. El único término que se queda sin h es el primero, que es nx a la n menos uno. Todos los demás de segundo en adelante van a contener siempre a h. H no es cero, pero ciertamente puede ser tan cercano a cero, en este caso al cual tiende, que se puede volver infinitamente pequeño. Y algo infinitamente pequeño multiplicado por los coeficientes alfa que tenemos aquí y multiplicado incluso por x elevado a ese exponente n o esos exponentes que le van quedando, pero cualquier número
multiplicado por un parámetro h tan pequeñito, tan infinitamente pequeño, que no es cero, pero es tan infinitamente pequeño, que todo eso puedo considerarlo como algo tan pequeño que lo puedo despreciar. Todos esos términos que contienen a h, que al final van a, van a juntar un número tan pequeñito que si se lo sumo todo eso al primer término de nx a la n-1, no representaría un cambio significativo. Entonces, puedo despreciar todos esos términos que contienen h por esa razón. No son cero, pero sí son tan pequeñitos que lo puedo despreciar. Y entonces me quedo solamente con la parte macroscópica, que es el primer término, nx a la n-1. Y entonces aquí me resulta que la derivada de esta función x elevado a la n simplemente queda como n por x a la n menos 1. Y entonces en las tablas de derivación podemos encontrar que la derivada de una función x elevado a la n simplemente es n por x disminuido en un grado del exponente n original a la n menos 1. Y esto, pues, obviamente ustedes también pueden corroborarlo en cualquier tabla de derivación que se puedan encontrar en la internet. Ahora yo les pregunto, ¿quieren que hagamos una más, una función, por ejemplo, trigonométrica? Si es así, les voy a pedir que por favor me lo pongan ahí en el grupo, pónganme un sí, o si es que no, pónganme un no y podemos terminar aquí. ¿Quieren que eh, hagamos la deducción de uno más? Pónganmelo por favor en el grupo de WhatsApp que ya habilité para que puedan enviar mensajes y podemos proceder. Por ejemplo, un seno, la función, ¿cómo se deduce la fórmula de derivación para la función seno, por ejemplo? Si es así, díganme que sí. Ahí en los grupos de WhatsApp, son dos grupos en los cuales tenemos en esta masterclass. Y si quieren que no, bueno, pues no hay problema y procedemos a la parte final. Bien, hay alguien que dice que sí. Vamos a ver si alguien más dice que sí. Si la mayoría dice que sí, procedemos a uno más. Por ejemplo, un seno. ¿Cómo queda o cómo se deduce la fórmula de derivación para la función seno? Y mientras, les animo a que si tienen por ahí una tabla de fórmulas de derivación, puedan ustedes ir corroborando estas fórmulas que hemos deducido hasta el momento y puedan ir haciendo un checklist. Ah, esta sí es, o si en algo eh, no coincidimos con sus tablas de derivación, puedan poner eh, que no. Entonces, bueno, de los tres que respondieron, dos dicen que sí, uno dicen que no. Perdón, los tres dicen que sí, aquí había visto mal el mensaje. Y bien, vamos a proceder entonces de los que respondieron. Veo que también tengo aquí en el chat, vamos a ver en el chat de la sesión. Bien, sí, sí, del seno, perfecto. Entonces vamos a ver cómo se deduce la función seno. Y ahorita, terminando esta, vamos a hacer una pequeña actividad en la que ustedes van a calcular o van a deducir cómo quedaría la derivada de una función a partir de esto, de uno de los ejemplos que hicimos. Entonces vamos a proceder a deducir cómo queda la fórmula de derivación para la función seno, que es una función trigonométrica. Y ustedes en casa, por ejemplo, pueden con la mismo procedimiento eh, hacer la deducción de la función coseno, por ejemplo. Esta masterclass se está grabando y se las enviaré ahí a los grupos de WhatsApp para que la puedan revisar con más detenimiento, por ejemplo, mañana. Entonces vamos a ver cómo queda la fórmula de derivación para la función seno, seno de x. Entonces tenemos dos cosas. El punto inicial, al evaluarlo, tendríamos que f de x sería igual al seno de x. Y en el punto final, con el incremento, tendríamos que la función f de x más h sería igual al seno de x más h. Sustituyendo, como en los ejemplos anteriores, tendríamos lo siguiente.
límite cuando h tiende a cero del seno de x más h menos el seno de x, todo dividido entre h. Ahora, aquí el punto complejo, o que puede ser un poquito complejo, es el seno de x más h, porque el seno de x, bueno, puede ser más fácil hacer x la función identidad, o la función que no tiene, digamos, coeficientes, no tiene exponentes ni algún radical. Entonces, el seno de x más h vamos a desarrollarlo para ver qué es lo que nos quedaría al traducirlo en términos de x o al traducirlo en términos de un número constante. Para eso vamos a utilizar una función identidad o una identidad trigonométrica. Entonces, aquí la identidad trigonométrica que utilizaríamos sería cuando tenemos en el argumento del seno un binomio, en este caso una suma. El seno de x más h tiene la identidad trigonométrica de ser igual al seno de x por el coseno de h más el seno de h por el coseno de x. Esta identidad la pueden corroborar en alguna tabla de identidades trigonométricas, por ejemplo. Y entonces vamos a emplear esta identidad para sustituir en la definición formal de la derivada, aquí donde tenemos el seno de x más h. Vamos a colocar esta identidad trigonométrica. Y entonces nos quedaría de la siguiente manera. El límite cuando h tiende a cero del seno de x coseno de h más el seno de h coseno de x menos el seno de x, que es la otra parte de la definición formal. Todo dividido entre h. Ahora, el seno de x coseno de h más el seno de h coseno de x. En las clases de límite, nosotros sabemos que ese parámetro al cual tiende el límite, por ejemplo, en este caso, es h, el parámetro que tiende a un número, en este caso h tiende a cero. Ese parámetro que tiende hacia algún valor es el que nos marca la pauta para saber qué de esta función que tenemos dentro del límite es o constante o es variable. Por ejemplo, siempre manejamos por lo general la x. Y todo lo que tenga x, pues es variable. Todo lo que no tenga x, aunque sea otra variable, pero que no es x, se puede considerar constante. Entonces, en este caso, como el límite tiene un parámetro h, que es el que tiende a un valor, esa h es lo que nos marca la pauta para saber qué de todo esto es variable y qué de todo esto es constante. Todo lo que tenga h, entonces, va a ser variable porque h es el parámetro que está tendiendo un valor y todo lo que no tenga h va a ser constante. ¿Qué no tiene h o qué parte aquí, qué partes no tienen h? Por ejemplo, el seno de x. Eso no tiene h. Está multiplicando por el coseno de h, pero puedo hacer una separación. El seno el coseno, perdón, de x también lo puedo considerar constante al no tener h. Y el seno de x también. ¿Qué sería variable? El coseno de h y el seno de h. Entonces puedo hacer una separación para empezar de esta manera. Puedo separar o puedo, en este caso, factorizar. Yo tengo en el numerador seno de x, coseno de h. Y en el último término tengo un seno de x. Es decir, puedo hacer aquí una factorización eh, con un término común, ¿sí? Con un factor común. ¿Cuál sería el factor común? Para el seno de x coseno de h y el seno de x, el factor común es el seno de x. Entonces puedo factorizar esos dos términos y me quedaría así, seno de x multiplicado por coseno de h menos 1 más seno de h coseno de x. Aquí está. Todo dividido entre h. Y ahora puedo separar el numerador. La propiedad de los límites es que puedo separar, si yo tengo el límite de una suma, eso es igual a la suma de los límites. Entonces, voy a separar aquí el numerador y voy a crear dos términos con límite. El primero sería el límite cuando h tiende a cero del seno de x por coseno de h menos 1 dividido entre h más el seno de h coseno de x, todo dividido entre h. Y ahora voy a sacar lo que sea constante para cada uno de los términos, que para el primer término lo constante, que no tiene h,
sería el seno de x. Y para el segundo término sería el coseno de x. Entonces me quedaría así. El seno de x queda fuera del límite. Yo tengo seno de x por el límite cuando h tiende a cero del coseno de h menos uno dividido entre h, más el coseno de x queda fuera por el límite cuando h tiende a cero del seno de h dividido entre h. Y ahora lo único que tengo que hacer es evaluar estos términos variables, el coseno de h menos uno dividido entre h y el seno de h dividido entre h. Ahora vamos a evaluarlo a partir del comportamiento gráfico. Aquí tenemos el comportamiento gráfico de esta primera parte variable, coseno de h menos uno dividido entre h, aplicándole el límite cuando h tiende a cero. Entonces, de manera similar como lo hicimos en la función constante y la función identidad, que tomábamos dos puntos, un punto inicial y un punto final, aquí vamos a tomar dos puntos, un punto inicial y un punto final. Cualquiera de dos puntos de la gráfica, en este caso esta gráfica, es de toda esta parte, el coseno de h menos uno dividido entre h. Aquí obviamente en un programa se le pueden dar valores a h y nos va a crear este comportamiento. Tomando dos puntos distanciados en cualquier cantidad, en este caso yo los distancié en la cantidad de 1, bueno, de 2. ¿Y qué se hace? Se aplica el límite cuando h tiende a cero, es decir, h es la distancia que separa a esos dos puntos. Este punto está aquí, este punto está acá, pero la distancia horizontal que los separa son 2 unidades, por ejemplo. Entonces h aquí vale 2. Esa h la voy a ir haciendo tan pequeñita que la voy a ir acercando a cero. No va a llegar a ser cero, pero la voy a acercar tanto a cero que yo pueda tener un valor de aproximación tan preciso que el margen de error sea despreciable y pueda yo redondear a una aproximación bastante aceptada. Entonces voy a ir acercando esos dos puntos para que la distancia h se vaya haciendo cada vez más pequeña, tendiendo hacia el cero. Nunca va a llegar a ser cero, pero va a hacerse muy cercano a cero. Entonces acerco los dos puntos y los acerco más, de manera tal que va a llegar el momento en el cual van a estar tan cerquita que a simple vista va a aparecer un solo punto. Y en este caso límite, cuando h tiende a cero, esa distancia que separa esos dos puntos es tan pequeñita que es muy cercano a cero, el comportamiento me dice que el valor de esta función coseno de h menos uno entre h es muy cercano al cero. Aquí macroscópicamente pareciera que estamos en el cero, en el origen. Si hiciéramos un zoom, veríamos que no estamos en cero perfecto. Siguen los dos puntos separados a una distancia h infinitesimal, pero que ya es tan pequeñita que el margen de error puede ser despreciable. Y entonces puedo yo redondear al valor más cercano que me da el parámetro coseno de h menos uno dividido entre h, que en este caso es cero. Y entonces puedo decir que cuando h tiende a cero, cuando esa distancia que separa esos dos puntos es tan cercana a cero, el valor de coseno de h menos uno entre h es casi cero y lo puedo redondear a cero. Y entonces voy a tomar este valor, que el coseno de h menos uno dividido entre h es cero para fines de cálculo. Y ahora procedemos a evaluar el seno de h dividido entre h. Hacemos lo mismo, tomamos dos puntos cualesquiera de el comportamiento, en este caso gráficamente se puede ver los dos puntos, uno aquí y el otro acá, y los acerco de manera tal que esta distancia se hace cada vez más pequeñita que tiende a cero. Y cuando se acercan tanto esos puntos, puedo ver que el valor al cual se aproxima el seno de h entre h es muy cercano a uno. No va a llegar a ser uno exactamente, pero es tan cercano que puedo redondear y decir que es uno para fines de cálculo, sabiendo que hay un margen de error muy pequeñito que puede ser despreciado. Y entonces tengo esos dos valores, pues seno de h menos uno entre h cero y seno de h entre h uno. Aquí los tenemos. Coseno de h menos uno entre h igual a cero y seno de h entre h igual a uno.
o aproximados a 1. Y entonces sustituimos esos dos valores en la ecuación que teníamos y nos va a quedar lo siguiente. La derivada va a ser entonces el seno de x por el límite cuando h tiende a cero, el coseno de h menos 1 dividido entre h más el coseno de x por el límite cuando h tiende a cero del seno de h entre h. Ahora aquí tenemos que como el coseno de h menos 1 entre h lo aproximamos a cero, tendríamos simplemente, aquí tendríamos un cero. Entonces el límite de cero, ya lo vimos en los ejemplos anteriores, es cero simplemente. Y entonces me quedaría seno de x multiplicado por cero. Más, esto sabemos que se aproxima a uno y el límite de uno, sin importar a qué valor tienda h, es uno, como lo vimos en los ejemplos anteriores. Y entonces tendría coseno de x multiplicado por uno. Seno de x multiplicado por cero, me quedaría cero. Y entonces me quedaría simplemente al final con el coseno de x multiplicado por uno. Y el coseno de x multiplicado por uno simplemente es coseno de x. Y de aquí nace la fórmula de derivación que nos dice que la derivada del seno de x es simplemente el coseno de x. ¿Cómo ven? ¿Qué tal les pareció hasta aquí esta deducción de las fórmulas de derivación? Pónganmelo ahí, por favor, en los grupos de WhatsApp. O si gustan, bueno, en los comentarios, a mí se me hizo más práctico revisarlo aquí en los grupos de WhatsApp, porque tengo el teléfono en la mano. Pues díganme ahí qué les ha parecido hasta el momento, cómo ven, les pareció interesante, algo que ya supieran, algo nuevo que hayan aprendido hasta ahorita, y podamos ir retroalimentándonos entre todos para que podamos comprender cada vez un poco mejor los eh, fundamentos del cálculo. Entonces, díganme por favor ahí en el grupo o en los comentarios del chat qué les parece, qué les pareció hasta aquí la clase, porque vamos a proceder a la evaluación de la clase. Como todo curso formal, eh, las clases o los temas tenemos que tener una evaluación. Y entonces, ahorita vamos a llegar a la parte del temario, que ya se los envié ahí al grupo. A muchos se los pude enviar de manera eh, individual, pero los envía ya a los grupos para que pudieran analizarlo con detenimiento antes de la masterclass. Entonces, les voy a dar la generalidad del curso para que ahorita procedemos, para que comprendan la parte de que vamos a hacer ahorita con la evaluación. El curso completo de cálculo diferencial va a iniciar el 29 de septiembre. Ese es un nuevo inicio respecto al otro que iba a iniciar el 15, o sea, hoy. Eh, Va a iniciar el 29 de septiembre, va a finalizar el 31 de octubre, la duración es de 5 semanas, son 40 horas de curso. El costo normal de este curso completo es de 2.000 pesos mexicanos y el horario será de lunes a jueves de 8 a 10 p.m. Van a tener acceso permanente a la grabación de las sesiones y van a requerir un mínimo del 80% en sus calificaciones sumativas para poder adquirir la constancia con validez curricular. Y más adelante les voy a decir cómo lo van a hacer eso. Entonces, bajo este contexto, vamos a proceder a la evaluación de la clase para definir lo siguiente. Fíjense bien, deriva la siguiente función, o sea, esta, utilizando la definición algebraica de la derivada. Emplea el procedimiento detallado para que sea válido el ejercicio. Al primero que envíe correctamente al grupo de WhatsApp, y aquí sí, obviamente tiene que ser el grupo de WhatsApp, enviado, resuelto correctamente con lo que vimos ahorita a partir de la definición formal, ganará una beca del 100% en su inscripción al curso. Entonces, el segundo en enviar correctamente ganará una beca del 70%, o sea, un descuento de 1.400. Solo pagaría 600 pesos por el curso completo. Y el tercero, en enviarlo correctamente, ganará una beca del 50%, es decir, 1.000 pesos de descuento y solo pagaría 1.000 pesos por el curso completo con lo que ya les comenté ahorita que incluye, y ahorita les voy a decir qué más incluye. Estas becas serán sobre el costo normal de 2.000 pesos, por eso aquí les pongo, esos descuentos son sobre el costo normal de 2.000 pesos. Las becas se aplicarán solo para pagos en una sola exhibición y la vigencia de estos pagos será
hasta el 16 de septiembre al mediodía. Entonces, tienen el tiempo, les doy 10 minutos, que creo que puede ser suficiente. Ahorita les voy a poner en la pantalla lo que hicimos con la función cuadrática. Prácticamente aquí es lo mismo, solo que va a ir acompañado de un 2. Entonces, es 2x al cuadrado. Recuerden al primero que lo envié correctamente al grupo de WhatsApp detallado, dice, piense bien, el procedimiento detallado para que sea válido el ejercicio, detallado. Ganará la beca del 100%. El segundo ganará la beca del 70%, es decir, 1.400 pesos de descuento, solo pagaría 600 pesos. Y el tercero ganará una beca del 50%, es decir, 1.000 pesos de descuento. Entonces, válido hasta mañana al mediodía. La función es 2x al cuadrado y les voy a poner la pantalla de la función cuadrática que hicimos para que puedan tener el ejemplo y no tengan problema. Aquí está. Aquí teníamos la función cuadrática. ¿Cuál va a ser la diferencia aquí? Simplemente va a haber un 2 acompañando la x al cuadrado y acá va a haber un 2 acompañando afuera del x más h. Aquí va a haber un 2 y aquí va a haber un 2. Ese 2 obviamente al ser constante puede salir eh, de la función de límite y básicamente hacer todo lo demás. Ya prácticamente les dije cómo. Bueno, aquí va a ser el tiempo y aquí está el desarrollo de la función cuadrática. Solo prácticamente va a tener que tener un 2. Un 2 que le va a cambiar ahí obviamente algo. Entonces, tienen el tiempo y quedo pendiente aquí al grupo de WhatsApp para los que lo envíen. Recuerden, la función es 2x al cuadrado. 2x cuadrada. Es lo que van a derivar a partir de esta definición. Lo pueden hacer ya sea en computadora o lo pueden hacer ahí en papel, tomar una foto y enviarlo al grupo de WhatsApp. El primero bien resuelto, 100% de descuento. El segundo bien resuelto, 70% de descuento sobre el precio de 2.000, que es el costo normal. Y el tercero bien resuelto, 50% sobre el costo normal de 2.000. Entonces quedo pendiente, veo ahí a ver si alguien más, eh, si alguien no ha visto el temario, ahorita lo voy a poner aquí nada más como referencia, pero ya se los había enviado ya al grupo de WhatsApp, se los envío nuevamente. Perfecto, tenemos aquí a Axel como el primero. Vamos a ver si está resuelto correctamente. Bien. Muy bien, Axel. Axel es el primero que lo envió. Está resuelto correctamente. Axel, excelente. Te has ganado una beca del 100% en tu inscripción. Felicidades. Yo me pondré en contacto en estos días con los ganadores para, bueno, en este caso con Axel, para que le envíe yo el formulario de inscripción y por ahí la evaluación diagnóstica que tienen que hacer previo al comienzo del curso. Entonces, seguimos pendientes con otro más. Les envío el formulario, perdón, el formulario, el temario completo. Aquí se los envío a los grupos. Bien, sigo esperando, bueno, alguien más, alguien más. La beca del 70, la beca del 50. Felicidades, Axel. Muy bien, muchachos, excelente. Bueno, mientras llega.
vamos a proceder con lo que sigue. Vamos a pasar a la... Bien, aquí está. Entonces, ahorita vamos a esperar a los siguientes. Y bien, ¿a quién está dirigido el curso? Bueno, a estudiantes de licenciatura, aspirantes a licenciaturas, profesionales que necesiten actualizarse y obviamente docentes, ya sea en matemáticas avanzadas como cálculo diferencial, cálculo integral. Los conocimientos previos requeridos para el curso son álgebra, geometría y trigonometría básicos. El objetivo general del curso será que el participante, al finalizar, aplique el concepto de derivada, ejecute conscientemente fórmulas y métodos de derivación y tome conciencia sobre la importancia de aplicar las derivadas a la optimización de problemas reales. Tiene un nivel de dificultad 3 según la taxonomía de Bloom, y está basado en el programa educativo de la UNAM 2008 y 2024 y está diseñado este curso bajo el estándar de competencia 366, que es el desarrollo de cursos de formación en línea, perteneciente al RENE. Algunas aplicaciones, por ejemplo, que van a poder ver en este curso serán la optimización de recursos y procesos, por ejemplo, en áreas como administración, economía, ingeniería. El cálculo permite encontrar puntos óptimos como máximos y mínimos de ganancias, reducción de costos, optimización de tiempos y procesos. Ejemplo, una empresa puede usar derivadas para calcular la producción óptima que maximice utilidades. Obviamente, alguien de esa empresa lo tiene que hacer y pueden ser ustedes. El curso incluye un libro digital para que ustedes tengan ahí una base teórica, aparte de la que vamos a ver en las clases, presentación en PDF de las diapositivas que vamos a estar desarrollando, sesiones en vivo, obviamente, de lunes a jueves de 8 a 10 p.m., acceso permanente a la grabación de las sesiones, van a quedar grabadas y van a tener acceso permanente. Un proceso de evaluación. Aquí cabe destacar que el curso no es simplemente de participación, hay un proceso de evaluación como todo curso formal y hay un mínimo de calificación para adquirir la constancia con validez curricular, que es del 80%. Si en la primera, digamos, aunque el proceso de evaluación va a ser formativo y al final sumativo, si en esa sumatoria no obtuvieran un 80%, van a poder acceder a un examen de recuperación una semana después, sin costo adicional y con previa asesoría del instructor para que puedan solucionar dudas y preguntas que le hayan quedado, aparte de las que obviamente en cada semana se van a poder solucionar. Van a poder obtener una constancia de este tipo, por ejemplo, Instituto de Certificación en Competencias Laborales otorga el presente certificado A, o hay, por lo general, incluimos el CUR, el RFC, aunque puede ser también la cédula profesional si es que tiene, y el curso de 40 horas. Ahora, quiero que noten que no dice por haber participado, dice por haber completado satisfactoriamente 40 horas de capacitación y haber obtenido una calificación aprobatoria según el plan de evaluación del curso Cálculo Diferencial. En este caso, como les comenté, no es simplemente tomar la sesión y por eso ya tengo la constancia, no, porque es un curso formal que va a tener una validez curricular y en la cual ustedes tienen que someterse a un proceso de evaluación formativo y sumativo para evidenciar los conocimientos y habilidades y actitudes adquiridas a lo largo del curso. Esa es la primera diferencia. La segunda es que van a incluir aquí su constancia, un folio que es del diseñador del curso. Este folio lo van a poder consultar en la página del RENAP, que es el Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas, y eso le va a dar validez curricular a su constancia. Al final de la constancia, en la parte inferior, va a traer una leyenda en la cual dice que la empresa tiene bajo su resguardo las evidencias que demuestran las habilidades adquiridas. Es decir, ustedes van a tener un respaldo con nosotros de que alguien, por ejemplo, alguna empresa pudiera solicitar una copia de esos instrumentos de evaluación que se les aplicó en su proceso para realmente corroborar que ustedes dominaron las habilidades que dicen tener. Aparte de poder corroborar en la página del RENAP
que realmente la persona que les imparte el curso está certificado en el diseño de cursos en línea. Y entonces, por ejemplo, para llegar a esta constancia, a todos estos resultados, vamos a hacerlo a través de un contenido general que incluye estos cuatro temas a grandes rasgos y a través de un temario ya específico, detallado para cada uno de los temas, que aquí lo paso muy rápidamente, pero ya se los había enviado previamente a la gran mayoría. Y ahorita, bueno, ya lo envié ahí al grupo. Tenemos cuatro temas principales y el desarrollo de cada uno de ellos. El tiempo estimado para cada uno de ellos. Vamos a culminar con las aplicaciones de la derivada a funciones crecientes y decrecientes, calcular mínimos y aplicarla en, en este caso, presento ahora sí, soy ingeniero químico, egresado de la Universidad Veracruzana, mi cédula profesional. Y poseo cuatro certificaciones ante la SEP Conocer, en este caso, el desarrollo de cursos de formación en línea, que es la 366, me concede un folio que yo voy a incluir en sus constancias y eso le va a dar esa validez curricular de que tomaron esa capacitación con alguien certificado y competente en el desarrollo de cursos de formación en línea. Ustedes van a poder corroborar ese folio en la página del RENAP. Esta es mi certificación como instructor y, por ejemplo, el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales me otorga el certificado de competencia laboral en el estándar de competencia, desarrollo de cursos de formación en línea. La entidad certificadora ICE México y aquí el folio que tiene aquí en la parte debajo del código QR es el que va a contener su constancia, lo cual le va a conceder esa validez curricular. Y entonces, para ir culminando, a los que obviamente pudieron tener acceso a los grupos y a la masterclass, después del costo normal de 2.000 pesos por el curso de 40 horas, bueno, incluimos un descuento de 15%, quedando simplemente en 1.700 pesos por todo el curso, pero por esta ocasión en este tiempo de la masterclass, vamos a tener un esquema un poquito diferente a favor de que la mayoría pueda aprovechar esta promoción para poder acceder al curso y obviamente a todo lo que incluye. Y vamos a tener dos opciones de inscripción. Una en la cual van a poder hacer el pago en una sola exhibición. eh, Vence hasta mañana 16 de septiembre al mediodía. El descuento adicional que se le suma al descuento promocional del 15% es un 10%, quedando en un 25% de descuento final y pagando de 2.000 pesos a 1.500 pesos mexicanos. Hasta mañana 16 de septiembre al mediodía vence esta promoción para los que quieran inscribirse en una sola exhibición. Y tenemos una segunda opción de pago, diferidos en tres exhibiciones, con el costo promocional del 15% de descuento de 1.700 pagando, por ejemplo, hoy 15 de septiembre 500 pesos para poder registrar su inscripción, la próxima quincena, que es el 30 de septiembre, 700 pesos y el 15 de octubre 500 pesos. Entonces tenemos esta segunda opción para los que quieran aprovechar la inscripción al curso. Yo tengo una pregunta. Sí, dime. Yo soy Axel, el que mandó la foto y eso. Excelente, Axel, dime. Em, a mí, ¿cómo me aplica? Ya no entendí. Es que cuando escuché que dijo que el primero no sé qué tanto, yo pues dejé los audífonos y ya no escuché cómo es mi promoción y eso. Ah, perfecto, Axel. Contigo, como fuiste el primero en enviar el ejercicio resuelto correctamente, ahí te lo puse en el grupo. Te ganaste la beca Ujú. del 100%, es decir, tú no vas a pagar absolutamente nada. A ti solo te voy a contactar para enviarte el formulario de inscripción y el formulario, o bueno, probablemente pueda hacer un Word de el examen diagnóstico. Pero contigo no Ok. hay problema, tú ya tienes la beca del 100% y sigo esperando a los otros dos para la beca del 70 y la beca del 50, digo, pensando que lo quieran aprovechar, pero contigo, Axel, no hay problema. Yo te contacto y te envío el formulario de inscripción, ¿sale?
Sí, entonces todos estos números de precios ya no me preocupo, ¿verdad? No, tú no. Ah, vale, Tú no, gracias. te Entonces, felicito por la bonita atención noche. al... Igualmente, Axel, gracias, te Sí, felicito por la atención que pusiste y por esa habilidad y rapidez. Entonces, eh, aquí tenemos esas dos opciones. Opción uno, una sola exhibición, 1.500 pesos hasta mañana al mediodía. Y opción dos, tres pagos diferidos, uno hoy, 15 de septiembre, de 500 pesos, otro el 30 de septiembre de 700 pesos y otra el 15 de octubre de 500 pesos. Entonces, para los que gusten aprovechar la promoción, ya sea en una sola exhibición o en tres pagos diferidos, quedo pendiente ahí al WhatsApp privado y ahí voy a estar recibiendo sus comprobantes de pago y voy a estar enviándoles el formulario de inscripción para que quede registrados sus datos y posteriormente en el transcurso de la semana les enviaré el enlace para el examen diagnóstico, que es para ver cómo están posicionados en temas de previos al cálculo de geometría, trigonometría y poder regularizarnos al inicio para saber de dónde arrancamos el curso. Entonces, ¿alguna pregunta, estimados? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran saber? Bien, si no hay preguntas, dudas o algún comentario, les agradezco por haber estado presente en esta masterclass. Les invito a que puedan revisarla una vez más si así gustan. Les voy a enviar ahí el enlace de la grabación para que la puedan enviar. Y cualquier duda, como quiera, estoy pendiente ahí al chat privado y ahí voy a estar recibiendo sus comprobantes de pago. Aquí les pongo y aquí ahí lo van a poder ver ustedes en la grabación, el número de tarjeta, el concepto al cual que tienen que ponerle en el caso de ser transferencia. También pueden pagar en OXXO y a nombre de Emanuel Luis Zamudio, que es el instructor. Entonces, pueden tomarle captura, foto ahí a la pantalla para que tengan presente las dos opciones y como quiera les voy a enviar ahí el enlace de la grabación. Entonces, sin más, muchas gracias, que tengan excelente noche y nos vemos en el curso. Saludos cordiales.